Bienvenidos una vez más a una transmisión de Atmósfera, el sitio que te acompañará a través del cine. Yo soy Coral Hernández y el día de hoy hablaremos de la película El gabinete del Dr. Caligari y su importancia icónica en el cine expresionista alemán. También nos referiremos un poco sobre contextos históricos que estaban pasando en el momento que se realizó este film. Esta cuenta la historia de un loco hipnotista que usa a un sonámbulo para cometer diversos asesinatos. Bueno, para tener unos datos más específicos, la duración de 31 minutos, pues es de origen alemán. El director, como ya mencioné, es Robert Wiene. El guion es de Hans-Gerd Kunewitz y Carlos Mayer. La banda sonora, que es muy importante, es de Giuseppe Besset. Bueno, y entrando un poco más en cómo ver la película, porque también es algo un poco interesante que me pasó a mí en lo particular, es que es una película que le tienes que poner mucha atención, ya que es un cine mudo. Como ya había mencionado, esta película es del expresionismo alemán, pero para tener un poco más de características, ¿qué fue este cine del expresionismo alemán? Pues fue un movimiento cinematográfico que significó un antes y un después para la historia del cine, influyendo de manera decisiva a géneros como el cine negro y el cine de terror. Esta corriente que afectó a otras artes como la pintura, la música o la arquitectura, que vamos a ver reflejados también en esta película, pretendía expresar una forma más subjetiva de la naturaleza del ser humano, dando preponderancia a las expresiones de los sentimientos. Podemos ver la deformación de la realidad con la luz, los decorados y la escenografía. Una característica importante del expresionismo alemán fue el contexto histórico que se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial, en un momento en donde por muchas décadas se había cerrado esta oportunidad de crear, desde la creación teatral, cinematográfica y la pintura. Esta es una película que se nos va contando a modo de 6 actos, la historia de un loco hipnotista que usaba un sonámbulo para cometer asesinatos. Pero toda esta historia es contada con un estilo visual oscuro, de colores amarillos, azules verdosos, todo este toque sombrío. La arquitectura es algo muy importante, ya que se muestran edificios que parecen estar de lado, las imágenes y las formas son puntiagudas, se encuentran curvas, los sets son dominados por formas lineales, curvas, oblicuas, con calles estrechas y en espiral, estructuras y paisajes que se inclinan y se retuercen en ángulos inusuales, dando la impresión de que pueden colapsarse o explotar en cualquier momento. También te confunden y te meten en un entorno oscuro y sombrío. Los diálogos que se presentan en escenas aparte son mostradas en forma de cápsulas de colores verdes que van contrastando los amarillos sombríos de los actos. Demasiado importantes son los sonidos musicales, ya que no escuchamos a los personajes y lo que nos da esta emoción y estas escenas como de rapidez, pues de un acto homicida, de ansia, de risas, pues son los tonos y los ritmos musicales. En este momento ya terminamos de analizar un poco estas estéticas y estas cosas que se nos presentan en un primer momento, pero en general, si no has visto la película, es el momento para que la veas. Te dejo el link en la parte de abajo de este podcast. Y porque ya todo lo demás es como un spoiler de la película y un análisis, así que puedes ir, verla y pues volver aquí y ya analizaremos todo juntos. O también si quieres primero tener como un análisis y un contexto para después ya poder verla con más claridad, está perfecto. La película en un primer acto nos muestra en la escena a 2 personajes, uno de edad madura y uno un poco joven, que se encuentran sentados en la banca de, podría decirse, de un parque, como con un aspecto de planta seca, sombrío, pero se muestra al fondo una gran pared, como si de un lugar cerrado se tratara este. La persona mayor le platica al joven que hay fantasmas por todas partes y que estos fantasmas pues lo han sacado de su casa y de estar con sus personas queridas. Algo muy importante es que en la imagen de estas 2 personas, la persona mayor tiene un peinado como si se encontrara asustado o asombrado y con unos ojos demasiado abiertos, y claramente lo podemos ver que todos estos 2 personajes son muy blancos y muy pálidos, con muchas ojeras
y como si de impresión siempre estuviera como su rostro. Podemos también ver como a lo lejos se ve que se va acercando una joven con un rostro muy aturdido y de pronto como pasa, ¿no? Como si no existiera nadie más. El personaje joven llamado Francis menciona que ella es su prometida y que ellos han sufrido actos extraños juntos. En ese momento empieza a contar a modo de memoria lo que le pasó. Todo esto empieza en un contexto de la feria que ocurrió en el lugar donde él nació. Pues los personajes son Francis y su amigo Alan. En este primer momento los colores se encuentran en un tono amarillo, demostrando el amanecer, pero un amarillo oscuro y sombrío. Se muestra un personaje que se autodenomina como el Doctor Caligari, que pasa a visitar a las autoridades, recordándonos la película de Batman al villano que representa el pingüino, y también podemos ver, ¿no?, este reflejo de Tim Burton, de cómo él pues se guía de estos personajes. El Doctor Caligari pues en la feria quiere mostrar una atracción que es César el sonámbulo. En este momento entramos en el segundo acto y es el inicio de una cadena de crímenes misteriosos. Algo muy interesante es que a lo largo de la película no vemos en ningún momento cuerpos asesinados, ni tampoco escenas claras de cómo los asesinan, mientras que en otras zonas en la película podemos ver a Alan y a Francis y a una multitud de gente que están a punto de ver resucitar al sonámbulo, que se encuentra en una caja, con la promesa de que César sabe todos los secretos, el pasado y el futuro, y el doctor Caligari pide al público que le haga preguntas. Alan, el amigo de Francis, le pregunta a César cuánto tiempo vivirá, y César le responde que hasta el amanecer. En este momento también tenemos un tono musical que es importante en pues destacar con las emociones, ¿no? De asombro, pero después como de risa, de juego, de no creer lo que está pasando. Los dos amigos se encuentran a Jane, que es enamorada de los dos. En esta escena nos presentan una noche que, a diferencia de el día o el amanecer, pues se ve con colores azules y verdes, pero siempre teniendo estas tonalidades sombrías y grises. En este momento podemos ver cómo Alan parte para su casa y comienza el tercer acto. Alan se encuentra descansando en su cuarto de tamaño extraño y figuras raras, con ropas blancas que resaltan la palidez de todos los personajes. Y en ese momento una sombra entra al cuarto, haciendo que Alan despertara y logrando en las expresiones y movimientos que resaltan el espanto. En este momento las sombras son el acto principal, porque no podemos ver al personaje que acaba de entrar a la habitación, y en modo de cuento de sombras vemos por este medio cómo acuchillan y matan a Alan. A la mañana siguiente, y recuperando los tonos amarillos y grises, le informan a Francis que Alan ha muerto. Él se dirige a la policía. Francis investiga el asesinato con la ayuda del Dr. Olsen. Quieren investigar al sonámbulo porque le parece demasiado sospechoso que la muerte de Alan haya sido exactamente como él dijo, al amanecer. En otra escena, en la noche verde y sombría, entre callejones de distintos tamaños, líneas y edificios con formas extrañas, se percibe un hombre en la oscuridad, con un cuchillo, que está a punto de matar a una anciana. Después de esto vemos cómo la policía lo ve y lo persigue, y a modo de forcejeos lo atrapan, acusándolo a él de los anteriores asesinatos y quitando toda sospecha de César y el doctor Caligari. En el cuarto acto, la hija del doctor Olsen es secuestrada por César, pero logra ser rescatada y culpan al sonámbulo. Pero Francis no puede creer que eso sea posible, porque toda la noche vigiló a César y al doctor Caligari y nunca se movieron de ese mismo lugar. En este momento es el primero en donde vemos que César es realmente esta persona que ha cometido estos asesinatos, pero vemos cómo su cuerpo y sus movimientos son claramente controlados. En este momento, la música es un papel fundamental porque a falta de gritos y de estos ruidos de forcejeo, lo podemos identificar con la música.
Acto quinto. La policía con el doctor Olsen y Francis visitan la casa del doctor Caligari y piden ver el ataúd. Entre forcejeos, actos sombríos, miradas sospechosas, se dan cuenta de que dentro solamente está un mono. En ese momento, el doctor Caligari corre y empieza una persecución entre Francis y Caligari, pasando por montañas, puentes, que todo está sombrío y seco, llegan a un lugar inesperado, en donde el sonido, la música, las miradas y la escena se corta, mostrando una pequeña placa que dice manicomio. Francis entra a este manicomio y pregunta por un doctor llamado Caligari, pero nadie sabe quién es. Le comentan que pueden hablar con el director del hospital, que justo acababa de llegar. Cuando entra, se da cuenta de que el doctor es Caligari, y este es el director del hospital. Francis, al darse cuenta de que Caligari era el doctor del hospital, queda despavorido y sale corriendo, chocando con las paredes y cayéndose. Los demás doctores del hospital lo levantan y le preguntan qué es lo que está pasando, y es cuando él les cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que este doctor ha hecho. En ese momento, entran a revisar la oficina de Caligari y descubren libros de sonambulismo que él tiene escondidos, en donde cuentan la historia de un doctor de nombre Caligari que obligaba a un sonámbulo a cometer asesinatos, que iba a las ferias de los pueblos y los atormentaba. Mientras Francis y los doctores descubren todo esto, encuentran un diario de él. A modo de cita mencionaré lo que el doctor Caligari escribe. Ahora averiguaré si es verdad que se puede obligar a un sonámbulo a cometer acciones que jamás consumaría estando despierto. Acciones que abominaría, incluso inducirlo a cometer un asesinato. Fin del acto quinto. En el acto sexto y último encuentran a César tirado en el bosque y lo llevan al manicomio. Se lo muestran al doctor Caligari y le dan la cara de todos los actos que ha cometido. Y en una escena de locura, ataca a los doctores y lo encierran en el manicomio. En este momento, Francis regresa a la escena inicial, en donde se encuentra sentado con el viejo. En este momento, el anciano se para y se van caminando hacia una plaza llena de gente. Lo peculiar en este momento, y que deben poner mucha atención, es que en esta plaza llena de gente, es gente muy peculiar, que pareciera que solo existieran ellos, y que cada quien está realizando una actividad muy diferente. Hay personas que se ven que están gritando, otras bailan, otros que aprecian flores, otros que están sentados con la mirada perdida, y al fondo se ven doctores caminando. En este momento entra Francis y el anciano a la escena. Francis puede ver en la esquina con una rosa